en el Salmo 16. Abran sus Biblias en el Salmo número 16. Salmo número 16, verso 1. Gracias, hermano. El título del sermón es La perfecta misión y resurrección de Jesucristo. Salmo número 16. Así dice el Señor: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay bien para mí fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar. Nuestro Dios y Señor, nos presentamos delante de ti, admirando la belleza de la persona de Jesucristo, admirando cómo desde el pacto de redención tenías todo para nosotros. Te pedimos que nos ayudes este día para que nos des comprensión de lo que dicen estos sacros oráculos que vamos a estar exponiendo. Te pido que tu Espíritu Santo sea con nosotros para ver la belleza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como Él resucitó de entre los muertos y como Él cumplió toda la misión que tenía que cumplir de manera perfecta. Ayúdanos, nuestro Señor, y que tu nombre sea glorificado en este día, para gloria tuya y alabanza de tu santo nombre, porque te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor. Amén. Salmo número 16. Hermanos, el Trino Dios había planificado todo desde la eternidad pasada. Él había planificado un plan el cual lo iba a ejecutar con su pueblo. Conocido este plan, este pacto como el pacto de redención. Es un pacto de Dios con Dios, para que el soberano tuviese comunión con los hombres, dado que Él es el creador y los hombres son criaturas. Y también este plan es para salvarnos de nuestros pecados. Y al haber pecado Adán, hubo una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, en virtud de este pacto de redención, este pacto eterno, Él mandó a su Hijo amado para que cumpliese la misión, para que Él fuese nuestro Redentor, y eso incluía su muerte y también incluye su resurrección. Hermanos, este salmo es conocido también, como dice este texto, Mictam de David. Y empieza aquí con un imperativo en el verso número 1, que es: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Hermanos, este salmo es cerca de Cristo. Eso no debe quedar duda. Este salmo es Cristo, es acerca de Él, y estas son sus palabras. Y Él dice: oh, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Él empieza con este imperativo, al igual que es el Hijo que le está pidiendo a su Padre que lo guarde en esta misión que ha de cumplir, porque Él ha confiado en su Padre. Esto nos expresa la confianza que tiene Dios el Hijo hacia su Padre. Aquí vemos que Dios el Hijo tiene una complacencia por quien es la persona de su Padre, al igual como lo expresó
Dios el Padre mismo en su bautismo, donde dice acerca de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, esto es la confianza y la complacencia que tiene Jesucristo por su Padre. Y dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Esto es el deseo y el deleite que tiene el Señor Jesucristo en su Padre. Y en el verso número 3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros de corazón es toda mi complacencia. Aquí vemos otra cosa, hermanos, que Jesucristo, además de su complacencia que tenía con Dios el Padre, con Dios su Padre, Él mismo también la tiene, pero exclusivamente con sus santos. Aquí el texto lo deja claro: y para los íntegros es toda mi complacencia. Él se deleita en su pueblo. Hermanos, esto es exclusivamente para su pueblo. Así como dice en su oración sumo sacerdotal en Juan 17:9, yo ruego por ellos, hablando acerca de la iglesia, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Él conoce a cada uno de su pueblo. Él conoce a cada uno de nosotros, los que conformamos parte del pueblo del Señor. Y Él demuestra que Él nos conoce, así como dice 2 de Timoteo 2:19, hablando acerca del fundamento de nuestra fe y teniendo firme este sello de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Él demuestra su divino afecto por nosotros, así como dice el profeta Sofonías, capítulo 3, verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y el texto que estamos leyendo es un cántico, es el Salmo 16. Él expresa esta complacencia que tiene por nosotros. Y esto es para cumplir el pacto de redención en el cual Él habría de ser muerto, como el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Vemos aquí ahora en este texto que hay otra parte en el verso número 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Aquí vemos en el verso 3 que habla acerca de lo que son los santos, pero acá vemos ahora de los que no son parte del pueblo de Dios, de aquellos que son extranjeros, aquellos que son extraños y enemigos de Dios. El verso número 4 dice que se multiplicarán los dolores para aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dice en Isaías 50:11, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados, hablando de aquellos que no son parte de su pueblo. Y hermanos, este es el fin de los idólatras, de aquellos que habiendo conocido a Dios por medio de la creación, no lo exaltaron ni lo adoraron, sino que se complacieron en adorar ídolos, estos dioses falsos. Así ellos van a tener un fin doloroso, como está escrito en la Escritura. Así como dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al igual él mismo no tiene nada que ver con estos ídolos ni dioses falsos, ni tampoco con su adoración, ni con su liturgia, ni tampoco con hacer juramentos, porque dice el texto, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, verso 4, ni en mis labios tomaré sus nombres. Esto es el celo que Dios tiene por sí mismo, es la devoción que Él tiene por sí mismo. Él está resuelto para hacer la voluntad del Padre, y en su devoción a sí mismo, Dios el Hijo dice, en Isaías 45:5, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Él es el único Dios y no comparte su gloria con nadie. Él es el único que merece toda la gloria y la adoración, hermanos. Y ahora vamos a ver lo que es la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo en su misión.
Ya vimos aquí que Él se deleita en su Padre y que hace esto por gozo. Él tiene buena complacencia por sus santos, mas deja en claro que esto es exclusivamente para ellos y no para aquellos que adoran a otros dioses, ni aquellos que exaltan por encima de Dios otras cosas ni otras personas. El verso 5, Él nos habla acerca de su obediencia perfecta. El 5 en adelante. Y dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esta es la obediencia que tenía que cumplir Dios el Hijo para que fuese hecho todo el pacto de redención. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Cristo expresa aquí su sacerdocio similar al de los levitas en esta parte, ya que los levitas, así como dice en Deuteronomio 18:2, que para ellos Jehová es su herencia. Ellos no iban a heredar tierras, ni iban a heredar otras cosas materiales, sino que Jehová es su Dios. Eran devotos a Dios. Esto nos habla de la devoción de Cristo para cumplir lo que es la misión encomendada por Dios el Padre desde el pacto de redención que había sido efectuado en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. Y Él era sumamente devoto para hacer la voluntad del Padre en su perfecta obediencia, la cual nosotros no podemos cumplir. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Este texto nos habla acerca de su sacerdocio, al igual que los levitas, pero superior y mejor que el de los levitas, aquellos de la tribu de Leví. Es eternamente superior su sacerdocio y su devoción, a diferencia de lo que es la casa de Leví. Y dice así el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, hablando Dios el Padre a Dios el Hijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un orden que es anterior al de los levitas y superior. Cristo expresa en este texto la seguridad que Él tiene en su misión a Dios el Padre. Cristo expresa esta seguridad, ya que dice que Dios sustenta la suerte de Él. Esto es la divina providencia de nuestro Dios. Y al igual el texto dice en el verso número 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y hermanos, cuando vemos la palabra cuerdas, aquí se refiere a lo que es la obediencia. Y si pueden buscar el Salmo, capítulo número 2. Salmo capítulo número 2, verso número 3. Cristo fue sumamente obediente para con Dios el Padre, cosa que ninguna otra persona, ni siquiera nosotros, podremos cumplir, ni siquiera los ángeles ni los seres celestiales que están en los lugares célicos pueden cumplir. Salmo capítulo 2, verso 3, aquí nos habla de los reyes malvados que quieren evitar a toda costa la obediencia a Dios, sino que se expresan en rebeldía en contra de Él, donde dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos no quieren nada con Dios, pero vemos aquí lo contrario, que Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esta heredad, hermanos, se expresa durante toda la Biblia, siendo en forma de promesas que Dios ha dejado para con Dios el Hijo, para con su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y así como dice el texto, vemos aquí la obediencia de Él. El Salmo número 40, verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así mismo, Él expresa esta gran devoción. Y si pueden buscar Hebreos capítulo 10, del 5 al 7. Él mismo fue obediente a todas las cosas que Dios había pactado con Él en el pacto de redención. Hebreos capítulo 10, del 5 al 7. Y dice, por lo cual entrando en el mundo, hablando de Cristo en su encarnación, dice,
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, el cuerpo por el cual Él habría de ser encarnado, por medio de la Virgen María. Verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Los sacrificios que ofrecía el sacerdocio levita no eran en comparación de lo que Él iba a hacer en el Calvario. Y dice el verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta es la obediencia de Cristo. Así como dice, como está en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Él va a hacer la voluntad de Dios el Padre. Él mismo tenía clara la recompensa de su humillación. Él mismo tenía claro que todas las promesas que Dios le había hecho las iba a cumplir. Y si pueden buscar Génesis 49 del 1 al 10 para ver un poco de estas promesas que hablan acerca del Señor Jesucristo. Génesis 49, verso número 10. Génesis número 49, verso 10. Hablando de esta profecía del patriarca Jacob acerca de sus hijos, pero sobre todo de la descendencia de aquella simiente que había de destruir la cabeza de la serpiente. Y dice así Génesis 49, verso 10. Esta es la herencia de Dios el Hijo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Esta es la realeza del Señor Jesucristo, que Él va a portar el cetro como el león de la tribu de Judá. Al igual de la herencia que va a tener, que todos los pueblos se someterán ante Él. Esa es la recompensa que Dios le ha dado a su Hijo. Al igual les leo lo que dice el pacto davídico en 2 de Samuel 7:13. Él, hablando de Cristo, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y si pueden buscar Daniel, capítulo número 7, donde deja más claro esta profecía. Y mientras más avanza lo que es la historia de la redención, más clara se ve hacia dónde llevan estas promesas, que es nada más y nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Daniel capítulo número 7, y leeremos desde el verso número 13. Esta es la visión que tuvo Daniel acerca del anciano de días y también de esta otra figura que también es Dios, el cual es el Hijo del Hombre. Daniel capítulo número 7, verso número 13. Daniel 7, verso 13 dice, miraba yo en la visión de noche. Así es como Daniel dice en Daniel 7, verso 13. Y dice, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14 de Daniel 7. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el eterno dominio de Dios el Hijo, el cual le fue conferido por Dios el Padre, solamente a Él, como el eterno Rey de toda la creación, como aquel que iba a heredar todas las naciones para que le sirviesen a Él. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, si pueden buscar también Juan capítulo 12, porque Él se encarnó por medio de una virgen, por lo cual en Él no hubo pecado, ya que en Él no estuvo el pecado original. Si pueden buscar Juan capítulo 12, porque Él cumplió durante todo su ministerio perfectamente la obediencia que ninguno de nosotros le hemos podido dar a Dios el Padre. Él hizo bienes indescriptibles para muchas personas, hizo señales y milagros, y salvó a aquellos que eran atormentados por el diablo. Y dice así en Juan capítulo 12, verso 23. Y en este contexto, donde era casi el fin del ministerio del Señor Jesucristo, Él había completado
lo que Dios el Padre le había encomendado, que hablase acerca del reino de Dios y de Él. Juan capítulo 12, verso 23. Y en este pasaje vienen unos judíos que vivían en otras partes, eran judíos helénicos y querían saber de Jesús. Y en ese entonces Jesús vio que otras personas de otras naciones venían hacia Él, la cosa que Dios el Padre le había prometido. Y dice el verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando acerca de la muerte que había de padecer. Y en el verso 27, si lo pueden ver, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Este era el plan que él habría de cumplir. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Luego dice en el verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquel que usurpa la autoridad que se le merece a Dios el Hijo, aquel que ejerce dominio sobre todas las naciones, ¿quién es el diablo? Aquel que todas las naciones le sirven en su reino maligno. Ahora él va a ser echado de toda autoridad para que venga ahora el Rey Jesús. Y dice, ahora es el juicio de este mundo, hablando del reino de Satanás. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, verso número 32. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, que es la muerte por la cruz. Nuestro Señor Jesucristo habría de padecer este tipo de cosas. Todo en esto en una obediencia, al igual que en una confianza hacia su Padre, el cual ejercían un amor eterno, indescriptible para nosotros los hombres. Y Él mismo, si pueden buscar otra vez el texto que estamos leyendo, ya vimos lo que es la hermosa heredad que le ha tocado a Dios el Hijo. Y en el verso 7 Él responde y estalla en adoración, donde dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Verso 7 del Salmo 16, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él mismo bendice a su Padre, quien le aconseja. Y recuerda, hermano, que Jesús en su encarnación aprendió la obediencia. Él mismo nos enseñó en el Sermón del Monte a orar al Dios el Padre, diciendo, hágase tu voluntad. No que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios el Padre. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, lo llevó a la práctica en toda su misión. Él hizo todas estas cosas de una manera perfecta, impecable e infaliblemente. Sin embargo, Él mismo también padeció en cuanto a su encarnación. Él sufrió. Y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Especialmente en la noche en la que Él fue entregado. Especialmente en el Getsemaní fue que Él aprendió la obediencia, a someterse ante la voluntad de Dios el Padre en su encarnación y redención. Y si pueden buscar Mateo 26, hablando acerca de este pasaje en el Getsemaní. Mateo capítulo número 26. Mateo capítulo número 26. Él mismo aprendió lo que es la obediencia. Él mismo padeció por cada uno de nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue el que participó de carne y de sangre para librarnos a nosotros. Él fue el único que padeció por nosotros.
Mateo 26, verso número 39, dice, asimismo, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y esta copa habla acerca de la ira de Dios que Él había de soportar en la cruz por medio de esa redención. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo habría de merecer. Y Él está pidiendo que nos sea castigado aquí en su encarnación. Mas vean lo que dice el verso 39. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la obediencia de la voluntad de Dios, el Hijo, encarnado en su humanidad. Al igual así dice el verso número 42. Otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y de esta manera Dios el Hijo aprendió la obediencia perfecta hacia Dios el Padre, la misma obediencia que nosotros no le pudimos ofrecer ante Él. Y así como dice Hebreos capítulo 5 del 7 al 8, y se los leo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió esta perfecta obediencia por medio del padecimiento que él habría de sufrir. Estas eran las noches en las cuales Dios le enseñaba la conciencia del Hijo. Estas eran las noches que Él tuvo que padecer por nosotros, en aquel sufrimiento en el cual incluso derramaba gotas de sangre por el estrés y por toda la ansiedad que es cargar con toda la ira de Dios, por todos los elegidos, por toda la parte del pueblo elegido. Imagínense cuántas personas hay en los cielos, cuántas personas hay en el libro de la vida. Cada una de esas personas ha cometido pecados y Él mismo habría de pagar por cada una de esas personas para que sean libradas por todos estos santos de los cuales Dios eligió soberanamente. Él mismo habría de padecer esto. Mas, sin embargo, si vuelven al Salmo 16, verso del 8 al 9, Él confiaba en su Padre. Y eso es algo que Él nunca perdió, hermanos. Y que eso lo tengan claro. Así como dice nuestro Salmo, en el verso 8 y 9, Él confiaba plenamente en Dios el Padre. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa es la perfecta seguridad y confianza que Él tenía hacia su Padre amado, con el que le amó con amor eterno, desde antes de que nosotros y todas las cosas fueran hechas. Como dice también Pablo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él esperaba en Él. Y así les leo lo que dice Isaías 50, del 6 al 7. Como Él confiaba incluso en los padecimientos que Él habría de sufrir. Y dice así, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos, de flemas, de lo que son los escupitajos hacia Él. Todo eso padeció en plena confianza y seguridad a Dios el Padre, el cual le había de dar la heredad que le había prometido desde la eternidad pasada. Incluso, hermanos, cuando lo condenaron y padecía, Él confiaba. Y si pueden volver a Mateo 26, Él mismo confió en todo momento. Mateo 26, verso número 64 al 68. Él mismo fue arrestado y fue llevado ante el Sanedrín, el consejo de los sacerdotes, donde estaban los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Él mismo estuvo ahí. Mateo 26, 64, y dice así el Señor. Jesús le dijo, cuando le preguntaron en el 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora en adelante
Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, que es la visión que leímos hace un momento en Daniel, capítulo 7. Esa era la heredad que él estaba hablando aquí, y en plena confianza se la dijo al sumo sacerdote Caifás. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y respondieron ellos, los sacerdotes y todo lo que estaba en esa casa: «Es digno y es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron de puñetazos, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Todo esto lo padeció en plena confianza y seguridad a Dios el Padre, quien iba a darle todas las cosas, al igual que Él iba a hacer expiación por nuestros pecados. Hermanos, Él confiaba en todo momento. Incluso en plena confianza le dijo a Poncio Pilato, y si pueden buscar Juan capítulo 19. En plena confianza se presentó ante Poncio Pilato cuando los judíos lo llevaron a él, quien es el rey terrenal, es el juez terrenal al cual Cristo fue sometido. Juan capítulo 19, del 26. Juan capítulo 19, del 19 al 20. Asimismo, él fue llevado ante Poncio Pilato. Y si pueden ver lo que dice el texto en el verso 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Verso 14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los príncipes, los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Él padeció ante Poncio Pilato, como dice el credo. Él es el que padeció por nosotros al ser llevado a este lugar. Incluso, hermanos, cuando se burlaron de él, llamándolo el rey de los judíos, él mismo confiaba y él mismo también oró por ellos, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Él en plena confianza dijo esta frase para que se cumpliese la escritura de que él oró por aquellos que lo azotaron y por aquellos quienes lo maltrataron. Él mismo oró por ellos, al igual que le dijo al ladrón: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Él esperaba en la redención que estaba efectuando con Dios el Padre. Él confiaba incluso cuando dio su testamento físico. Y si pueden ver en el verso número 26 y 27 de Juan 19. Y dice: «Cuando vio Jesús en una cruz a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa». Aquí fue el testamento físico. No tuvo nada que darle a su madre, sino su discípulo amado, el apóstol Juan. Y él la recibió en su casa desde ese tiempo para siempre. Él mismo atravesó por lo que es el dolor espiritual, un dolor del cual nosotros nunca padeceremos, gracias a la virtud del sacrificio de Cristo, cuando por nuestros pecados Él soportó lo que es la ira de Dios, y cuando esa ira cayó sobre Él, para que se cumpliese la Escritura, de que Dios lo hizo pecado, en 2 de Corintios 5:21. Él exclamó en aquella cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero incluso en aquel momento en el cual Dios se apartó de él en cuanto a su benevolencia por el pecado, que es la división entre lo que es nosotros los hombres y lo que es Dios. Incluso Jesús en aquel momento confiaba en su Padre y en el plan que él habría de cumplir en aquella cruz.
Él incluso confiaba en ese plan cuando tuvo sed, verso 28. Y estaba allí, bueno, ahí estaba Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Incluso en el dolor físico, Él confiaba en su Padre, hasta que todas nuestras deudas quedaran saldadas, como dice en este verso. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Incluso en este padecimiento, incluso en esta realización de lo que es nuestra expiación, incluso cuando Él dijo consumado es, Él seguía confiando en Dios el Padre. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, no sin antes decir en plena confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu. Y esta fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y si vuelven al texto que estamos leyendo, Él lo hizo con alegría. Verso número 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es la confianza en la que Él tenía, en la que Él iba a padecer por los pecados y habría de ser muerto, pero no para siempre. No para siempre Él habría de ser muerto, sino que en la confianza con Dios el Padre fue que esto está escrito para que se cumpliese la profecía que el mismo David no hablaba de sí mismo, quien es el autor de este salmo. Así lo dejó en claro el apóstol Pedro en su predicación, que David está todavía enterrado con nosotros y todavía está su tumba. Pero ¿quién no está en su tumba en este momento? Hermanos, Él fue sepultado en una peña. Él estuvo en el lugar de los muertos, como dice el credo, pero no en el lugar de los condenados, cabe decir. Así fue todo esto, como Él estuvo en el Seol, hoy también conocido como el Hades. Pero esto era para que se cumpliese la Escritura. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La resurrección tomó lugar aquí en este pasaje, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo estuvo 3 días en el Hades, mas al tercer día resucitó de entre los muertos para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Él mismo efectuó todos la redención por nuestros pecados y Él mismo padeció por cada uno de nosotros. Y Él estuvo en el Hades, donde nosotros deberíamos de haber estado. Mas, sin embargo, Él resucitó en gloria y en poder. Así como dice este pasaje, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hasta que en el tercer día Él cumplió esta escritura. Cristo resucitó de entre los muertos en el tercer día. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de Dios el Padre. Hermanos, todos estos hombres, todos los hombres que han habido en la historia de la humanidad, todos los reyes que han querido la herencia de Cristo, quien es sentarse a la diestra del trono de Dios, incluso despojar a Dios, el ser el conquistador del mundo, todos están muertos en este momento. Todos aquellos que quisieron la herencia de Cristo están en la tumba y están pudriéndose ahí. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, el prometido desde Edén, que habría de aplastar la cabeza de la serpiente, Él mismo resucitó en gloria y en poder. Él mismo resucitó para tomar su herencia, la que Dios el Padre le había prometido en toda la Escritura. Él mismo resucitó, así como todos los hombres buscaron ser el dueño del mundo, ninguno pudo. Mas, sin embargo, Cristo resucitó para que Él pudiese ser el heredero de todas las naciones y que todas las naciones se sometan delante de Él. Hermanos, esta es la batalla que Jesucristo libró. Ninguno pudo, de todos los hombres, de todos los reyes, ni de todos los conquistadores, ganar la última batalla. Todos perdieron en la última batalla, que es la batalla contra la muerte. Ninguno pudo, ni siquiera nadie de los que estamos aquí,
ni tanto los grandes ni los poderosos, ni como los otros, los que son los pequeños y los humildes. Nadie pudo ganar la última batalla, pero esto era para que se cumpliese la Escritura en Isaías, profetizada por nuestro hermano Isaías hace bastante tiempo. Destruirá la muerte para siempre. Isaías 25:8. El mismo Jehová, el mismo Jesús, dice en Oseas 13:14, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Como dice también John Owen, allí en el Calvario se llevó lo que es la muerte, de la muerte, en la muerte de Cristo, en su resurrección. Cristo mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Cristo no resucitó, todo es en vano, hermanos. Nada tiene sentido en la vida si Cristo no resucitó. Y si pueden buscar, 1 Corintios número 15. El mismo apóstol Pablo se enfrentó a esta falsa enseñanza, que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces vana es nuestra fe, vana es la predicación. Somos falsos testigos delante de Dios. Él mismo dice, además os declaro, hermanos, verso 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo, y aquí está el evangelio, que Cristo mismo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, que son los testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor. Hermanos, si Cristo no padeció por nuestros pecados y si Él no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Esta es la doctrina central y por eso hoy celebramos el Domingo de Resurrección, en el cual Él aproximadamente 2000 años dejó aquella tumba, la cual encerró, y Él salió en poder y en victoria para que Él pudiese ser el autor y consumador de nuestra fe y que nos pudiese dar esa justificación a través de su resurrección. Él mismo padeció por cada uno de nosotros y resucitó en poder. Él es el perfecto Adán, hermanos. Si pueden ver 1 Corintios 15, número 20, donde Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y aquí habla acerca de quién es Cristo, el segundo Adán, el perfecto Adán. Él es el que cumplió todo lo que el primer Adán no pudo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, quien es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, quien es el Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, este es el ministerio de la muerte en Adán, pero también en Cristo todos serán vivificados, todos aquellos que están en Cristo, pero cada uno debido a su orden. Cristo las primicias y luego nosotros los que somos de Cristo en su venida. Él es el perfecto Adán. Él es el que cumplió todo lo que el primer Adán no pudo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, y si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces nada es en vano. Por eso Pablo termina este capítulo diciendo, así que hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que en vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque ahora todo vale la pena. Todo aquí vemos lo que es el telos, el propósito de la vida. Y es en Cristo, Jesús nuestro Señor. Él mismo venció por nosotros y Él mismo nos otorga su victoria. Y así como dice el apóstol en el verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, el poder de la muerte es el pecado, pero nosotros confiamos en aquel que venció el pecado y la muerte, y también la ley que era contra nosotros. Así que nosotros podemos decir, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como dice el apóstol San Juan a aquellos que les estaba escribiendo, mas esta es nuestra victoria
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, en aquel que resucitó de entre los muertos. Y él mismo venció a la muerte, así como está escrito que pase. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Él mismo también fue predicado por los apóstoles. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo repartió dones a los hombres, el mismo apóstol Pedro se levantó de entre sus hermanos y dijo: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios, y aquí habla un testigo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte pudiese acabar contra el creador del universo y del cosmos. Nada puede contra el Señor, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, oh Dios. Y él mismo también fue predicado por el apóstol Pablo. Y dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, para cumplir el pacto de redención, el cual él había efectuado desde la eternidad pasada. Y si pueden ver el verso número 11 de este pasaje, para terminar, Salmo 16. Él mismo es exaltado por cuanto él cumplió la misión de una manera perfecta. Él merece lo que es la eterna recompensa, por cuanto él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él mismo recibirá la recompensa por su pasión, por su sacrificio. Verso número 10, con todo eso, de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y verá linaje, y aquí habla de la resurrección de Cristo, y verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ahí verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho en la plenitud de todas las cosas, quien es Cristo. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es la recompensa que Cristo habría de tener, por cuanto él se padeció hasta la muerte. Y él mismo no se quedó ahí, sino que ascendió a los cielos en gloria, para que se cumpliese el Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Pero ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Estas son las habitaciones celestiales. Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Jesucristo es el Rey de la gloria que ascendió hacia el trono de Dios, el Padre, hacia su diestra, para que se cumpliese también lo que está escrito, de que Él se sentó a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Él mismo es el único que pudo padecer por nosotros, y a Él es dado todo dominio y potestad. Así como dice el Apocalipsis: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Al igual mismo dijo, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes,
y reinaremos en la tierra. Y luego dice el verso 12, y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto es la recompensa de Dios el Padre hacia Dios el Hijo. Toda potestad le es dada hacia Él, como Él mismo dijo en la Gran Comisión. Todas las naciones vendrán hacia Él. Y si pueden ver el Salmo 22. Salmo 22 del 27 al número 30. Todas las naciones vendrán hacia Él, como está escrito, y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Verso 30. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y así como dice el Salmo 110, hablando de que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Esta es la recompensa, que todas las naciones vengan hacia Él y que a Él sea otorgado todo reino, poder, gloria, majestad, imperio, potencia por los siglos de los siglos. Por cuanto Él padeció hasta la muerte, hermanos, para que así mismo todas estas naciones, las cuales Cristo está demandando desde que Él fue asunto a los cielos, para que vengan a Él y que adoren al Rey Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en este nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Soli Deo Gloria. Esta es la recompensa de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto Él padeció por cada uno de nosotros. Jesucristo tuvo complacencia en su obra redentora y una confianza en Dios el Padre. Pero ¿qué más puede darte plenitud de gozo? ¿Qué más puede haber? ¿Hedonismo, la búsqueda del placer? ¿Ser esclavo de lo que es el alcohol, las drogas, el sexo, el poder, las riquezas, la vanidad, la vanagloria? ¿Acaso eso va a darte lo que es la plenitud? Nada de eso va a poder darte, sino solamente Cristo, quien es la plenitud de todas las cosas. Todo eso produce una decepción, miseria y una profunda insatisfacción. Y no solo eso, sino también tener que enfrentar a la muerte, el enemigo mortal del hombre. Pero ¿en qué estás esperando? Solo ven a Cristo, quien es la plenitud de todo, el cual resucitó de entre los muertos. Y Él ascendió a los cielos, y Él quiere darte lo que es la plenitud de gozo y la alegría que vemos aquí. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solo en la diestra de Dios el Padre, en el cual está sentado Dios el Hijo, es el que puede darte toda la plenitud de gozo. Solamente en Él es que puedes tener la completa satisfacción. Solamente en Él es en el que hay la alegría. Hermanos, si realmente lo amas, si realmente confías en Dios, que nunca decepcionó a Cristo, sino que le dio todo, deleítate con tus hermanos, hermano. Deleítate en el Señor. Así como Cristo mismo se deleitaba y tenía complacencia por los santos, que en Él comía incluso con las prostitutas y con los publicanos que se arrepintieron de sus pecados. Deleítate con tus hermanos, porque Cristo mismo se deleita en su pueblo. Cristo mismo mora en las alabanzas de Israel, su pueblo. Todo esto es lo que vemos aquí. Si estás adorando ídolos y si tienes otra cosa más que no es Cristo, te pido que los abandones totalmente y que vengas a Cristo, porque Él es el único que puede darte lo que es la completa satisfacción. Solamente Cristo es el único que ha podido guardar completamente todo para que Él nos dé lo que es su justicia y su vida eterna. Solamente confía en el Señor, solamente confía en Él, el cual nunca decepcionó a Cristo. Y hermanos, confía que en aquel que resucitó a Dios el Hijo, Dios el Padre, Él nos resucitará también a nosotros, quienes seguimos después en esta resurrección.
y nos gozaremos con Él por la eternidad, como lo planteó Él en su pacto de redención antes de la fundación del mundo. Y se cumplió también, como dijo San Juan Crisóstomo, Cristo usó los mismos medios que el diablo usó contra nosotros, una virgen, un madero y la muerte. Así como el diablo usó a una virgen, Eva, para que del madero, del árbol ese, tomase el fruto y viniese la muerte, Cristo mismo se encarnó por medio de una virgen. Él mismo fue clavado en un madero para vencer así a la muerte, resucitar y darnos la vida eterna. Él es el único que puede darle y decirle a la muerte ojo por ojo, diente por diente, porque Él es el vencedor y que nos da la victoria para siempre. Oremos. Nuestro Señor y Dios nuestro, te agradecemos por toda la misericordia, la gracia, y no podemos pronunciar estas palabras inefables para expresar nuestra gratitud, nuestro deleite, alegría y gozo que nos has dado por medio de la resurrección de tu amado Hijo, el cual se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, el cual fue desde el principio y estableció un pacto de redención para redimirnos, que podamos tener una comunión entre nosotros las criaturas y tú, el Creador. Te agradecemos por todas estas cosas que nos has dado en Cristo, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Redentor, porque Él es el que resucitó para que nosotros resucitemos y para darnos alegría. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque aquellas mujeres que fueron a verle no le pudieron encontrar porque Él había vencido, nuestro Señor. Te damos muchas gracias por todo esto y te pedimos que aquellos que están en sus pecados puedan ver la gloria y la belleza de nuestro Señor Jesucristo, el cual vale la pena el conocerle, el servirle, el padecer incluso por Él, para después vivir con Él eternamente y conocerle a aquel que dio su vida por nosotros. Te agradecemos por todas estas cosas, nuestro Señor y nuestro Dios. Y gracias por darnos el deleite y estas delicias a tu diestra para siempre. Te agradecemos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el vencedor y victorioso. Amén.